título del mensaje de esta tarde es El que ama permanece en la luz. Venimos considerando algunas situaciones. ¿Cuál es la evidencia de la autenticidad de nuestra salvación? Cuando tú compras algún artículo y tu pretensión es que ese artículo sea de calidad, te aseguras que traiga un sello que autentique que es genuino. Aquellos que en alguna ocasión han comprado algún accesorio de oro, creo que se les extiende por allí un certificado de que el oro es genuino. Aquellos que en ocasiones compran algún componente electrónico o automotriz, generalmente también cuando se compran de la marca original del vehículo, debe de traer un holograma que autentica eso. Las bombas de la gasolina, cuando tú vas a echar gasolina a tu vehículo, tú tienes que ver que la bomba donde tú vas a cargar gasolina tiene un sello, un holograma que garantiza que ya se verificó esa bomba y que el combustible no está adulterado, sino que es en esencia genuino. Y siempre hay cosas que dan garantía de autenticidad de las cosas. Algo que es importante para nosotros como creyentes es ese sello de garantía. ¿Cómo yo puedo estar cierto de que en verdad soy salvo? De que en verdad formo parte del cuerpo de Cristo, de que en verdad yo seré arrebatado con el Señor si Él viene antes de que yo muera, o en su defecto, si muero antes, igualmente iré a la mansión celestial. ¿Cuántos acá están seguros de que justo en este instante, si muriésemos, estaríamos delante de la presencia de Él? ¿Cómo saberlo? La palabra lo dice. La palabra dice. Debemos de preocuparnos, justo como es el convite del apóstol Pablo, de nuestra salvación. Dice, con temor y temblor. Porque dice la palabra misma, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Y debemos de tener en consideración justamente que tenemos que asirnos de la mano del Señor y estar seguros de que en verdad yo he hecho una profesión de fe auténtica y genuina. Veíamos, no recuerdo si fue la semana pasada o antepasada, el sermón obediencia, evidencia de pertenencia. Es decir, obedecer a la voz de Dios es una evidencia de que en verdad yo formo parte del cuerpo de Cristo, que en verdad yo formo parte de su pueblo. Y hacía el planteamiento justamente en esta porción, si lo recuerdas, en los versos 3 al 6, antes que estos, de forma general el apóstol Juan, diciendo, el que obedece, ese es salvo. Tenemos una conexión directa justamente entre el mensaje que cité y este que vemos. La vez pasada consideramos en 1 de Juan 2:4 el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hoy nos dice en 1 de Juan 2:9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Simple y sencillo. Podemos nosotros tal vez tratar de evadirlo y engañarnos a nosotros mismos, o como decimos coloquialmente, tratar de darnos a tole con el dedo, pero la palabra es muy clara. Y dice exactamente
El que dice que está en la luz, pero aborrece a su hermano, no está en la luz, está en tinieblas. En otras palabras, primeramente el apóstol Juan habló de la obediencia a los mandamientos en lo general, como lo vimos la semana anterior, como la manera en que nos ponemos a prueba. Esa es una forma de poder estar ciertos de la pertenencia al cuerpo de Cristo. Ahora consideraremos la obediencia al mandamiento del amor en lo particular. Ya algo más específico, como la manera en que ponemos a prueba la genuinidad de nuestra salvación. El mensaje de hoy lo vemos en dos partes. Los versos 7 y 8 nos dicen qué mandamiento específico, según el apóstol Juan, debemos usar para comprobar la realidad de nuestro nuevo nacimiento, para comprobar que en verdad yo soy un auténtico cristiano. Y los versos 9 al 11 describen cómo se llevaría a cabo esa prueba de dos formas. En el primer caso, versos 9 y 11, una advertencia. Quienes profesan ser cristianos pero odian, están más bien condenados a la oscuridad a pesar de su profesión. Y el segundo caso, el verso 10, constituye una promesa. Quienes aman, viven en la luz. Es decir, en verdad han nacido de nuevo. Así que el punto principal del mensaje en los versos 7 al 11 es que debemos guardar el mandamiento del amor para tener certeza de una salvación genuina y así confirmar nuestra posición ante la luz de Dios. La profesión de fe, amados hermanos, más bien la salvación se autentica no con una señal solamente y ya, no como una oración solamente y ya, sino que se va autenticando, es decir, corroborando a través de cada acción de obediencia a los mandatos de nuestro Dios. No recuerdo, acaba alguien de predicar, no sé si fue el hermano Eli, donde se sintetiza la obediencia al Señor. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es una forma de autenticar que en verdad hay un nuevo nacimiento en nuestra vida. La postura del apóstol Juan sigue siendo la misma que en primera de Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y guardar el mandamiento no significa solo memorizarlo, sino hacerlo. Cristo mismo dice, los mandamientos sabes, hazlos pues. Quiere dar seguridad el apóstol Juan a los verdaderos creyentes obedientes y quitarles la seguridad a los desobedientes, porque en realidad no la tienen pues. Viven engañados, viven creyendo que son, pero no son. Por eso en los versos 7 al 11 establece el mandamiento del amor como una prueba muy específica y tangible y genuina de la verdadera y auténtica salvación. Esta prueba es la misma que en primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano en verdad permanece en muerte. El amor es la evidencia viviente del nuevo nacimiento y de la vida eterna. Veíamos en la mañana en el sermón, ahí en la carta a los Hebreos, que decía el escritor, y a continuación algunas cosas que son difíciles de comprender y de explicar. Nos encontramos en una porción semejante. Debemos esforzarnos al escudriñar esta porción de la palabra de Dios. Si logramos avanzar en nuestra forma de pensar sobre la autenticidad de cómo Dios lo hace, entonces nuestra voluntad y nuestros deseos no se conformarán al mundo, sino a Dios. Y amaremos lo que Él ama, y amaremos a quien Él ama, y haremos lo que Él hace. Porque por lo general amamos a quien queremos, no a quien Él ama. Nos abstenemos de amar. Es difícil, claro.
justamente ahí en el Evangelio según San Lucas los confronta Cristo Jesús y dice, porque si amáis a quien os ama, ¿qué mérito tenéis? El mundo hace exactamente lo mismo. Aman al que les ama, pero al que no, pues no. Y es el carácter, más bien es la esencia de Dios en la vida de nosotros, la que tiene que hacernos, hermanos, poder ir más profundo, poder ir más allá, poder ir a lo irracional. Dice Cristo, y cuando digo a lo irracional es porque sale de nuestra comprensión, porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo hemos tal vez familiarizado el verso, lo hemos tal vez asimilado de tantas veces que lo hemos repetido y pareciera solo una frase, pero está implícito un gran énfasis, porque de tal manera amó Dios al mundo. Algo insondable. No hay manera de medir ese amor. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera tenemos que amar. Juan exhorta a la iglesia para que amemos así, como Él ama, a quien Él ama, y que hagamos justo lo que Él hace. La Biblia nos da evidencias para no caer en apostasía. ¿Sabes lo que es la apostasía? Abandonar y renunciar a la fe cristiana, desviarse de sus enseñanzas, y no solo eso, sino adoptar creencias contrarias a las previamente sostenidas. Eso es apostatar, dar marcha atrás, dar vuelta atrás y luego combatir. Y esto mismo justamente era algo que analizamos en el sermón anterior, cuando explica justamente el apóstol Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y los tales apostataban justamente de la fe, porque arraigaron nuevas ideas, nuevas creencias, tratando de tergiversar el evangelio para acomodarlo a su conveniencia. Pero la Biblia nos da advertencias para no caer en apostasía. Vimos en Hebreos 5:11 por la mañana una parte, y lo junto con Lucas 8:18, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Dice en Lucas 8:18, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, ojo acá, aún lo que piensa tener, se le quitará. Es decir, hay gente, y lamento el término, pero es tal cual, hay gente que piensa que tiene, pero en verdad no tiene. Pero eso que piensa, dice la palabra, se le quitará. Veremos algunas incógnitas de la porción de los versos 7 y 8. Habla acerca de un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento al que hace referencia en ambos versículos 7 y 8? En el verso 7 comienza diciendo, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Y el verso 8 dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Pero ¿cuál es este mandamiento? El hecho de que Juan comience a hablar acerca del amor y el odio en los versículos subsecuentes, es decir, los versos 9 al 11, sugiere que el mandamiento en mente es el amor. Cristo mismo lo dijo. Juan 13:34, Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado,
que también os améis unos a otros. La evidencia inequívoca del apóstol Juan está hablando de un mandamiento y no de dos. Lo encontramos en la segunda carta de Juan, en el verso 5. Allí cita un mandamiento nuevo directamente y dice que ese mandamiento nuevo no es nuevo. Escribe Juan así: y ahora te ruego, señora, refiriéndose a la amada iglesia, y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ese es el mandamiento, el amor. Así que sabemos que el mandamiento de Primera de Juan 2, del 7 al 8, que en cierto sentido es nuevo y antiguo, es el mandamiento del amor que Jesús dio a sus discípulos, a saber, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora bien, ¿en qué sentido es antiguo este mandamiento? El verso 7 enfatiza la antigüedad o la longevidad del mandamiento. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Juan dice que el mandamiento del amor es antiguo en el sentido que lo ha tenido la iglesia desde el principio. Pero, ¿desde el principio de qué? Lo corrobora la frase subsecuente: el mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Así que el principio se refiere al comienzo de la vida cristiana de cada uno de los miembros de la iglesia cuando oyeron la palabra de Dios por primera vez. Lo corroboramos en Primera de Juan 2:24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Así que han tenido este mandamiento del amor desde el principio, justo cuando comenzaron a escuchar la palabra. El apóstol Juan pretende que esto sea alentador para la iglesia. No escribe para imponer nuevas responsabilidades a los creyentes. No tiene absolutamente nada nuevo que decir. Y en ocasiones nos encontramos en esta circunstancia cuando alguien te quiere volver a preguntar, te quiere pedir otro consejo y le darás exactamente el mismo porque no hay algo nuevo que decir. Porque todo ha sido dicho ya por el Señor. Es la misma palabra que recibieron cuando escucharon el Evangelio por primera vez. Esta era parte del mensaje fundamental del Evangelio. No es una segunda etapa. El mandamiento del amor es la misma palabra que habéis oído justamente en el principio. Juan quiso decir en el verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y en el 5, Primera de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Así que en otras palabras, el mandamiento de que los creyentes deben amarse unos a otros forma parte del mensaje original del Evangelio. Está claramente implícito en la verdad fundamental que Dios es luz, que Juan puede simplemente decir al final del verso 7, el mandamiento antiguo es la palabra que oíste desde el principio. En su defecto, en el capítulo 3, verso 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El mandamiento del amor, amado hermano, no es una etapa opcional del crecimiento cristiano. El mandamiento del amor
no es una etapa opcional en el crecimiento cristiano. Es algo que va de lleno. Es algo que va frontal. Y es algo que tiene que ser absoluto. Porque tal cual lo establece. Cristo no dice, porque hay diferentes términos hablando sentimentalmente, ¿no? Empatía, compañerismo, amistad, cariño, enamoramiento, amor. Pero Cristo es claro cuando dice, así como yo os he amado, que os améis también vosotros. Y ese es un amor absoluto, de tal forma, hermanos, que no hay opción en que podamos ejecutar y obedecer el mandamiento del amor en una etapa específica de nuestra vida cristiana, sino que va de lleno, porque de tal manera te amó Cristo. El amor está implícito justo en el primer momento de tu conversión. Lo que la gente debería escuchar cuando se predica el Evangelio es que Cristo murió por los pecadores y que Dios ofrece perdón, esperanza y poder transformador a todos los que confían en Él. El Evangelio contiene no solo el mandamiento de confiar en Jesús, sino también el mandamiento de, en el poder de esa misma confianza, transformarse en una persona de amor. Habemos muchos que batallamos con nuestra forma de ser, pero el poder transformador de Dios nos cambia y nos da a través del Espíritu Santo algunas virtudes que no existían en nuestra vida. Y es solamente el mérito de nuestro Dios cambiando nuestra vida, cambiando nuestro corazón, cambiando nuestro pensamiento. Así que Juan dice, cuando les pido que obedezcan el mandamiento de amar para mantener la seguridad de su salvación, no les pido nada nuevo, pues. Espero que entendamos el punto, pues. No depende, pues, nuestra salvación de esto, sino que esto es producto justamente de nuestra salvación. No al revés. Es un mandamiento antiguo. Es la palabra que oyeron desde el principio. Primera de Juan 2, 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Confronta directamente a nuestro corazón y nuestro pensamiento y nos lleva a una realidad genuina de nuestra posición. ¿En qué sentido es nuevo el mandamiento? El verso 8 subraya que el mandamiento del amor es nuevo. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Considera esta palabra, amado hermano, ya. La luz verdadera ya brilla. ¿Qué significa que ya brilla? Significa que una luz que se esperaba en un futuro lejano ya no es más una esperanza, sino que ya ha comenzado a brillar. Y tal vez el apóstol está apuntando a la promesa en el Antiguo Testamento, según Isaías 60, 19 y 20. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová
te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Los días de tu luto serán acabados. En el Antiguo Testamento anhelaba un día en que todo sería luz. No más pecado, no más miseria, todo sería justicia y alegría a través de la luz de Dios. Ahora bien, el apóstol Juan dice que la luz verdadera ya brilla. No dice brillará, sino ya brilla. No lo saquemos de contexto. Observemos que conecta con la frase anterior. Parafraseando el verso 8, dice, les escribo un mandamiento nuevo de amor, y la realidad de este amor se está cumpliendo en él. Esto es Cristo. Y en ustedes, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya brilla. Dicho al revés, puesto que la luz verdadera ya brilla, este es Cristo Jesús, el resultado es que el mandamiento del amor se ha cumplido en Jesús y se está cumpliendo también en usted. De esta conexión de pensamiento podemos aprender que la gloria de la luz de Dios incluye el amor. En 1 de Juan 1:5 dice que Dios es luz y en él no hay tinieblas. En 1 de Juan 2:8 afirma que esta luz verdadera ya brilla en el mundo. ¿Y dónde vemos esta luz? La vemos en el amor, es decir, en el amor que se ha hecho realidad en Cristo Jesús y además en un pueblo transformado por Él. La luz de Dios es la luz del amor. Juan dice, Dios es luz, según 1 de Juan 1:5. Jesús dijo de sí, yo soy la luz del mundo, según Juan 9:5. Y añade, vosotros, ustedes, amados hermanos, sois la luz del mundo, según Mateo 5:14. Juan dijo, Dios es amor, según 4:7. Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, según Juan 15:13. Y añade, y este es mi mandamiento. No es algo optativo, no es algo si tú quieres o no. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, según Juan 15:12. El rayo de la luz de Dios que irradia a través de Jesús y de nosotros al mundo es un rayo de amor. Un día esa luz cubrirá esta tierra como el agua cubre la mar. Pero por ahora ya ha comenzado a brillar en Cristo y en quienes siguieron su camino, según 1 de Juan 2:6. Y esto lo vemos, amados, hasta en nuestros pequeños. A propósito de los rayos que brillan, recordaba mientras preparaba el sermón el pregón de los rayitos de sol. ¿Lo recuerdan? Aquí hay varios rayitos, pues. ¿Qué dice? Rayito, rayito, rayito. Subimos los montes altos. Cruzamos los mares anchos. Llevando la luz de Cristo Jesús. Rayito, rayito, rayito. Y es porque esto es verdad. Para poder llevar justamente la luz de Cristo, la llevamos a través del amor. ¿Por qué Juan enfatiza la antigüedad y la novedad del mandamiento del amor? Porque dice, primero dice, no escribo un nuevo mandamiento, sino el mandamiento antiguo, pues. Pero luego en el 8 dice, pero escribo un mandamiento nuevo. Recordamos en el sermón pasado la situación que atravesaba la iglesia en ese momento. Juan lo hace para distinguir su enseñanza de las nuevas enseñanzas de los falsos profetas. El grupo que había abandonado a la iglesia, según 1 de Juan 2:19, que consideramos anteriormente,
estaban evidentemente insatisfechos con el antiguo mensaje del apóstol Juan. Tenían cosas nuevas que opinar o que decir al respecto de ese mensaje. En primer lugar, argumentaban la impecabilidad. Lo encontramos allá en Primera de Juan 1:8 y verso 10. La seguridad, según Primera de Juan 2:3 al 4. Y luego encontramos la encarnación en el 4:2. Según Segunda de Juan 9, escribe el apóstol: cualquiera que se extravía, y ojo acá, y no persevera. Lo venimos comentando desde tiempo atrás, hermano. La perseverancia es algo que Dios demanda. No la estoicidad solamente. No solamente la permanencia y ya. La perseverancia. Cualquiera que se extravía, tú puedes decir, yo no me he extraviado. Dice, y el que no está perseverando, aun cuando no se haya extraviado. Entonces vemos dos grupos de personas acá, que acarrea la misma consecuencia. Porque Dios demanda no solamente la permanencia, sino adiciona la perseverancia. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, tajantemente escribe allí, no tiene a Dios. El que no persevera, no tiene a Dios. Así dice la Biblia. El que persevera, al contrario, en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Los que salieron de la iglesia eran progresistas, pero en el peor sentido de la palabra. La amonestación de Juan a la iglesia, por otro lado, fue que permitieran que el mensaje original, el mensaje fundamental, el mensaje genuino permaneciera en ellos. Dice en el verso 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Así que enfatizó que el nuevo mandamiento del amor era exactamente el mismo mandamiento que habían escuchado desde el principio. Era parte de la presentación original del Evangelio. No es un ajuste posterior. Es el mismo mandamiento. La razón por la que Juan continúa enfatizando la novedad del mandamiento en el verso 8 es que si la iglesia no comprende cómo se relaciona dicho mandamiento del amor con la novedad de la luz que ha venido en Cristo, no tendrá más éxito en guardar lo que los santos del Antiguo Testamento, que de hecho convertirán en legalismo, del mismo modo que Israel convirtió la ley en legalismo. Por eso hace énfasis Juan cuando dice, pero la luz brilla ya. Dice en 1 Juan 2:8, sin embargo se escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en él, este es Cristo, y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. En otras palabras, amados, cuando el nuevo mandamiento del amor se cumple en Jesús y en ti, es porque la luz verdadera ya brilla. Así que nuestro amor no puede ganarse la luz de Dios. Es la luz de Dios per se. El amor se cumple en ti porque la luz verdadera ya brilla en ti. El amor no puede ganarse la luz del reino. El amor es la luz del reino que ya brilla. El amor, amados hermanos, es Dios. Así dice su palabra. Dios es amor. El amor que nosotros podamos sentir no puede merecer vida eterna. Es la vida eterna ya presente. No tienes tú que esperar a morir para empezar a vivir una vida eterna. En el momento en que tú has creído en Cristo Jesús, has tenido un nuevo nacimiento y a partir de ahí has comenzado a vivir
eternamente. Nuestro amor no puede merecer el amor de Dios. Es el amor de Dios el que se perfecciona en nosotros. En todo momento siendo ejemplo a nuestras vidas. Dice su palabra que tú y yo le amamos a Él, pero porque Él es quien nos ha amado a nosotros primero. En 1 de Juan 5:11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. La vida eterna es un regalo que Dios ya nos dio. Dice 1 de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Considera esto. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Somos salvos por gracia, pero el sello de nuestra autenticidad, el sello genuino, pues, de nuestra salvación efectiva, es este. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Si no tenemos este sentir en nuestra vida, si no tenemos esta percepción en nuestra vida, y más allá, si no tenemos esta práctica en nuestra vida, probablemente no tenemos el amor de Dios. Porque el amor de Dios no se puede contener. Lo abarca absolutamente todo. El amor es la evidencia de la vida eterna en nosotros. Donde no hay amor, en verdad no hay vida eterna, hermano. Y la vida eterna en nosotros es el regalo de Dios. Por lo tanto, de ninguna manera podemos pensar que nuestra obediencia al mandamiento del amor nos salve o nos haga merecer la vida. Porque el amor es vida y es luz. El amor, amados, es Dios en nosotros. El amor es la esencia de Dios viviendo y expresándose a través de nosotros. Por eso Juan enfatiza la novedad del mandamiento del amor. Al obedecerlo demostramos que una nueva luz y una nueva vida han sellado nuestros corazones. Nos han puesto el sello de autenticidad y de genuinidad, de salvación real, de amor verdadero, de cristiano verdadero, de creyente auténtico. Así también al obedecer el mandamiento del amor demostramos que hemos sido trasladados a una nueva esfera de vida y luz, como menciona 1 de Juan 3:14. Escribe Pablo a los colosenses en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. No moramos más acá. La segunda parte, aplicando la prueba del amor. Aplicando la prueba del amor. En los versos 9 al 11 se consideran dos casos. Una persona que ama, pero la contraparte, una persona que odia. Y puede ser esa persona, la misma persona, amando y odiando, cuando nosotros en verdad creemos amar, pero no es genuino el amor. Cuando el amor en verdad es genuino, la contraparte no tiene cabida. Pero cuando se manifiesta esta expresión en nuestra vida de amor y odio, el resultado es negativo, pues, porque no pueden cohabitar ambos sentimientos en el creyente genuino. Juan no parece reconocer un punto intermedio de amo mucho, amo poco, amo leve, cariño, amistad, empatía, etcétera. Muchos rasgos de calificación o calificativos
Pero no es así. Al igual que Jesús lo expresó en Marcos 3:4, en la sinagoga, donde se para junto al hombre de la mano seca y le pregunta a los fariseos y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. No ofrece a los fariseos una posición intermedia entre salvar y matar. Si no quieres salvar, estás entre los asesinos. Y Juan dice, si no quieres amar, estás con los que odian. No hay un punto intermedio. La aplicación de la prueba del amor en 1 de Juan, versos del 9 al 11, es básicamente la misma que la aplicación de la prueba de caminar en la luz y la aplicación de la prueba de obedecer los mandamientos de Dios. Así que podemos concluirlo simplemente con la lectura. Dice así a la letra: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. Es decir, no está en la luz en verdad. El que ama a su hermano permanece en la luz, a pesar de todo, pues. Amar a pesar de todo, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. La palabra del Señor nos exhorta en diferentes ocasiones que en la medida de lo posible estar bien con todos. En ocasiones esto no será posible por alguna u otra razón. Cristo da instrucciones donde no reciban, sacudid el polvo de vuestros pies y ve. Pero eso no significa déjale de amar, pues. El amor tiene que ser algo constante en nuestra vida. Porque, como se dice en una expresión, amar a alguien sin esperar algo a cambio, pues, solo amarla. Porque no siempre seremos amados por quien amamos. Cristo en la cruz amó a los que estaban clavándolo en la cruz y pidió perdón a Dios para sus vidas. Ellos no le amaban, pero Cristo les amó. Encontraremos infinidad de personas que no nos aman, pero tú y yo tenemos que amarlos. Podríamos tal vez no tener una relación porque la otra parte no lo quiere, pero tú y yo tenemos que amarlos y en la medida de nuestra posibilidad estar bien con todos. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está en tinieblas. Pero el que ama a su hermano permanece en la luz, no tropezará. Dice Lucas 4:18. Bueno, continúa esta porción. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda a tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Y en Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar vista a los ciegos, entre otras. Es Cristo el único que puede dar luz a nuestra vista. El único que puede dar luz a nuestros ojos. El único que puede dar luz para que no haya tropiezo en nuestra vida. El odio, amado hermano, es la evidencia de la ceguera a la luz de Dios. Dios es luz y demanda que seamos luz. El amor es la evidencia de que la vista ha sido dada a los ciegos. A eso vino Cristo, a dar vista a los ciegos. Este es el milagro del nuevo nacimiento.
Esta es la verdadera luz que ya brilla a través de Cristo Jesús y de ti y de mí. Esa es la fuente del amor en cada creyente. El amor es la evidencia genuina de la presencia de Cristo en tu corazón. Si no hay amor, no tienes a Cristo. Podríamos considerar tantas cosas. Pero hoy podemos regocijarnos a través de la gracia de Dios. Porque tú y yo, amado hermano, estábamos ciegos. Pero ahora vemos a través de la luz de Cristo. Ahora caminamos en su luz. Es mi anhelo, amados hermanos, que seamos una iglesia que ama en primer lugar a nuestro Dios, pero que amamos también a nuestros prójimos. Algunas ocasiones es complicado hacerlo, pero Dios demanda eso. Si alguno quiere ser mi discípulo, dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Amado, Cruz no solamente padeció la crucifixión, Cristo también padeció en el camino al Gólgota. Fue difícil ese trayecto y debemos de estar dispuestos a padecer si es que queremos cargar con nosotros la cruz de Cristo. Que seamos una iglesia que nos amamos, hermanos, y que Dios more en nuestro corazón. Que Dios les bendiga.